qué carajos está pasando o qué ha estado pasando durante los últimos 20 siglos con la Iglesia Católica. No me voy a meter en líos. Acuérdense que yo respeto, quiero decirte, que yo respeto mucho la fe de las personas, pero no a sus dirigentes. ¿Por qué? Porque deben mucho, porque no son lo que realmente nos han dicho que son, o lo que supuestamente deberían de ser. Toda institución, no solamente la Iglesia Católica, todas las religiones, o toda institución que lleva una religión, o toda institución religiosa, tenemos la creencia de que los líderes deben de ser personas santas, personas con quizá una moral totalmente fuerte, totalmente consagrada a lo que supuestamente están dedicados. Mas en esta religión, específicamente en la católica, que de hecho déjame decirte que se formó por una cuestión política, ni siquiera fue por su fundador dicho o decretado que se tenía que hacer una iglesia con templos forrados con oro, mármol, riqueza, y acumulara bienes. O esas fueron las enseñanzas del Maestro Jesús, Yeshua, Joshua, como le quieras decir, Cristo para muchos. Y le pregunto, más bien es que si realmente han seguido las enseñanzas del Maestro Jesús. No lo sé. Y quizá no sea tan importante con en algún contexto esta problemática. Porque, vamos, hemos tenido muchos ejemplos de lo que ha pasado durante siglos y siglos. Cosas buenas, solamente que lleves esa fe. Ahora, cosas reales que hemos visto durante esos 20 siglos. Vamos a quitarle unos siglos antes, porque como iglesia se instituyó en el año 300, Constantino la instituye, para unificar precisamente a un grupo que se hacía llamar cristianos y tener más poder. Un consejero de Constantino le da la idea, de que se unifica a estos revoltosos llamados cristianos y unificaba con muchos de los dogmas que ya estaban establecidos de los judíos. El poder del Imperio Romano ya no iba a perder, ya no se iba a quedar como se estaba degradando tanto. Había un modo de continuar el Imperio Romano, y era formando la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así se fundó. Cumplieron con estos cánones, los invitaron a participar por la buena, diciéndoles que ya no iba a haber más mártires, ya no los iban a arrojar a los leones, pero que se tenían que unificar. Yo creo que convencieron en ese momento a algunos dirigentes de los cristianos. Obviamente ya no estaban los originales, estamos hablando del año 300. Creo que Pedro murió por ahí del año 80, el que más vivió, ¿no? Si no es que menos. Acuérdense que la calidad de vida antes supuestamente era inferior. Bueno, el punto aquí es de que ¿qué ha pasado del año 300 para acá? 17 siglos. La Santa Inquisición. Quizá Juan Pablo II nunca hubiera pedido perdón a toda la población mundial, por lo menos los que practican esa fe. Si no hubiera salido en 2015 una película titulada En Primera Plana, muy recomendable, todavía está en Netflix, pueden verla. Habla de lo que pasó y por qué tuvo la Iglesia Católica que pedir perdón, no solo por la Santa Inquisición, por todas las atrocidades que ha habido, por todos los, que no son pocos, desgraciadamente, sacerdotes que han molestado a niños. Y con molestado sabes a qué me refiero, nada más que el algoritmo no quiero que me bloquee este video. Molestado de un modo grosero, de un modo asqueroso.
No te spoileo la película, porque la verdad es una mentada de madre que no está viendo bien a gusto una película, o quieras verle, tarugo, un pendejo, te la recomiende. O sea, no te platique todo. Vale. Mira, lo que te puedo decir es que nada más en Boston descubrieron en el año 2001, 2002, por ahí más o menos, que había registrados al menos 84 de estos tipejos. Y me refiero perfectamente a lo que estás escuchando. Sacerdotes que tenían abusos en estos niños. Nada más en Boston. Imagínate en cuántas partes del mundo ha habido. Triste. Sí, es muy triste. La realidad sí es una realidad, pero no es la única religión. Muchos evangélicos, muchos protestantes, dirigentes, muchos pastores cristianos de muchas religiones también han hecho lo mismo. Tristemente han abusado de su poder, de la fe de la gente. Es deleznable, de verdad. A mí me da asco, me duele que el ser humano pueda abusar así de la inocencia de lo más puro que tiene la humanidad. Esto lleva a pensar si realmente lo pensaron con la cabeza antes de hacer un acto así. O realmente hay una entidad extraterrestre obligándote a hacerlo, a meterte ideas estúpidas como hacer eso, esos actos. Y así confundir a la humanidad, sumirla en una energía negativa, triste y fuerte. Yo creo que, quién sabe. Y la verdad no me importa, me vale madre. Sinceramente, si hay unos extraterrestres que están intentando hacer este tipo de cosas. Aquí, ¿por qué me vale un cacahuate? Porque no tendría ningún sentido estárselo preguntando todo el tiempo y echarle la culpa a algo externo. Cuando creo que es más sencillo, no más sencillo, está más cabrón, perdón por la palabra, pero es cierto. Es muchísimo más difícil aceptar que todo lo que tenemos en el ser humano viene de adentro. Y es muy fácil echarle la culpa a algo externo. Sí, por ejemplo, los extraterrestres me dijeron que yo abusara de niños como sacerdote, entonces ellos fueron los de la culpa, no yo. No. Vamos a poner que el otro día platicando con Fabi, me dice, Fabi, los que no saben es mi esposa, platicábamos viendo esta película precisamente, la que les acabo de recomendar, la de Primera Plana. No me acomodé con la pierna cruzada, perdón. Y algo explicaban que había una pequeña posibilidad, pero así muy pequeñita posibilidad de que esto fuera una enfermedad psicosexual. Dije, mira, qué interesante, Fabi. Habrá que investigar al respecto, pero aún así saben que yo no lo justificaría. Ok, como institución, como iglesia, ya basta, porque cada que los han cachado, los han mandado, nada más los cambian de ciudad. No hay arrestos, creo que ha habido unos pocos, pero muy contaditos. Si nada más en Boston había 87, se pudo juzgar a 70. ¿Cuántos habrá en todo el mundo? ¿700? ¿7,000? ¿70,000? Creo que por ahí, pero bueno. El punto aquí es que no los juzgas. Ok, entonces te meto al manicomio porque tienes un problema mental muy serio que está afectando a una sociedad terriblemente. ¿No? Ya basta de esto, ¿no? ¿Qué carajos está pasando con la Iglesia Católica? ¿Y qué carajos está pasando con todas las otras religiones? Primero la nombré, van a decir, es que otras también dijiste que en tu video, que muchas otras religiones también están en lo mismo. Sí, pero desgraciadamente o agraciadamente la Iglesia Católica o la Iglesia caótica, apestólica y remona, es la más famosa, la más numerosa y por lo tanto la que primero está en la mira. Recuerda, te recomiendo bien esa película, no te la pierdas, la verdad. En Primera Plana se llama. Muchas gracias.
y bendiciones. Chao.